Pues no quería decirles, pero ni hablar, ya me descubrieron. El motivo por el que les estamos hablando es porque necesito de su fuerza para poder derrotar a Majin Buu de una buena vez. Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre amado, Padre Santo, en nombre de Jesús, que nuestro Señor Jesucristo venga y habite entre nosotros. Él es nuestro Salvador y nosotros lo deseamos. En el nombre de Jesús, amén. Lo que está ocurriendo en este mundo es tremendo. Cada vez vemos más ocultismo, más satanismo y nos preguntamos, ¿hasta dónde va a llegar esto, amigos? Sobre todo porque ahora se te pide que tú tienes que estar en unión, en acuerdo con satanistas y ocultistas. Te dicen que tenemos que estar todos unidos. Pero la pregunta del millón es, amigos, ¿qué pasa? ¿Por qué las personas buenas no se dan cuenta que literalmente nos están pidiendo unirnos con ocultistas y satanistas? Es lamentable, amigos, porque recordemos que aunque el mundo piense instaurar una gran teocracia, como sabemos que va a ocurrir, esa teocracia será moralmente inmoral, así como ocurrió con Hitler, amigos. Es decir, pretenderá hablar de moralidad y pretenderá restaurar la sociedad, pero la realidad es que será totalmente inmoral. Y cuando vemos, por ejemplo, a Jennifer López y a Lady Gaga hablar de un pasaporte verde, o como le han llamado ahora, un certificado de bienestar, amigos, siendo Jennifer López y Lady Gaga dos de las cantantes más inmorales y ocultistas que existen hoy en día, promueven este certificado de bienestar, el cual supuestamente estará a la entrada de todo comercio. ¿Y qué es lo que nos dice el Apocalipsis sobre la marca y el nombre y el número de la bestia, sobre el número del 666, amigos? Pero las personas están ciegas. Es tremendo cuando precisamente vemos que son ocultistas los que están empujando esta agenda, en donde tú de repente quedas cercenado del sistema, pero resulta que cuando vamos a mirar el logo de ese certificado, pues claramente es el mismo logo del Ouroboros, esta serpiente mitológica que se muerde su propia cola. Ese entonces, amigos, sería el certificado que tendrían que recibir las personas que quieren entrar a un banco, porque supuestamente este certificado probaría que están sanos. Esto es lo que viene para esta teocracia moralmente inmoral. Todos los días a estas personas se les ocurre algo que va en perfecta armonía con la profecía de Apocalipsis 13, amigos, y pronto las personas tendrán el 666 en la frente o en la mano derecha. Pero recordemos, amigos, además, que Lady Gaga es una de las cantantes más blasfemas, porque hizo una canción en honor inclusive a Judas Iscariote, y en el caso de Jennifer López, recordemos que bailó semidesnuda en el Supertazón, encima de una jeringa gigante, a los ojos del mundo entero, pero además de millones de niños, cuya única ilusión era ver a los jugadores de fútbol y no a la entrepierna de Jennifer López, amigos. Sin embargo, las personas siguen así, como si nada, y yo me pregunto por qué habrán escogido a Jennifer López para bailar encima de una jeringa gigante. Pues es una mujer con tremendos rasgos masculinos. Y ya hemos mostrado en otros videos que esta terapia genética que se pretende imponer a la fuerza en todo el mundo llevará a que las personas actúen como sodomitas. Es tremendo, amigos. Y si ustedes recuerdan desde cuándo venimos exponiendo a estas entidades y huestes de maldad en la industria del entretenimiento, que están en perfecta unión con un mensaje que se está predicando hoy en día. Es decir, cuando vemos que la Iglesia cristiana, el Vaticano, si se le puede llamar cristiano, ellos dicen que son cristianos, pero están en unión con Hollywood, hablando de que su sistema predilecto para el control de toda la humanidad es el sistema de control social chino. Y resulta que entidades o personas como Jennifer López y Lady Gaga profesan este sistema en el cual tú tienes que tener un certificado de bienestar para poder operar en la sociedad, amigos. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si un profesor se bajara los calzones en plena clase en un colegio? ¿Qué le pasaría a ese profesor? Pero si Jennifer López sale en pleno horario familiar bajándose los calzones, pues no pasa nada. Amigos, es tremendo. Y ahora nosotros no decimos nada de estas cosas para condenar ni a Jennifer López, ni a Lady Gaga, ni a ningún gobernante. Antes, por el contrario, para que se arrepientan. Pero como sus pecados han sido públicos, pues nosotros tenemos que exponerlos en público, porque son pecados que han traído inmoralidad a la congregación, al mundo entero. Si nosotros no entendemos hacia dónde van estas cosas, lo que les digo es esto: el estado de la humanidad va de mal en peor, amigos. Porque, amigos, nosotros como iglesia cristiana tenemos que entender algo.
Jamás podemos tener unión con personas inmorales, ocultistas o satanistas. Pero ¿qué pasa cuando en los noticieros se nos dice, estamos todos en esto juntos? No, señor, no estamos todos en esto juntos. Ustedes están unidos con ocultistas, con satanistas, con inmorales. Ustedes. Nosotros no. Nosotros no estamos unidos con semejante grupo de personas, amigos. Pero recordemos lo que dijo Jesús en Juan, capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Amén, amigos. Jesús no tenía nada en común, ni un miligramo de coincidencia o de pensamiento común con el príncipe de este mundo. Es decir, Lucifer y Jesús son como el agua y el aceite. No se mezcla ni un pequeño milímetro, amigos. Están completa y plenamente separados. Así nosotros tenemos que estar plenamente separados de los inmorales, de los ocultistas, de los satanistas. Y cuando vemos a la iglesia supuestamente cristiana predicando lo mismo que predica Hollywood, sal de esa iglesia corriendo. Si tu pastor te dice que hagas lo mismo que te dice que hagas Lady Gaga y Jennifer López, sal huyendo de ese pastor porque te está hablando el mismo demonio. ¿Entiendes, amigos? Es que no puede haber ni un solo milímetro de punto de doctrina en común con ocultistas y con satanistas. Ni un milímetro. Si ellos dicen negro, nosotros decimos blanco. Hay manera de que aparezca un gris por ningún lado y que por ese punto gris pueda haber algún tipo de unión. No, amigos, absolutamente no. Entonces dicen, oh, entonces tú eres enemigo de la sociedad. No, no, así no es, amigos. Ustedes son enemigos de la luz. Así es como es. Y por supuesto ustedes rechazan la luz, porque ustedes tienen placer en el ocultismo. Es tremendo, amigos. Hoy vemos estas expresiones. Tenemos que cuidarnos por la comunidad. Tenemos que hacerlo todo por el colectivo. Estamos en esto juntos. No lo hagas por ti, hazlo por los demás. Es un lenguaje comunista, y la doctrina comunista viene directamente del pozo del abismo. Es una doctrina en donde se nos dice que tenemos que unificarnos en algún punto de doctrina en común con satanistas y ocultistas. Absolutamente no. Porque el estado de estos inmorales, de estas personas que practican algún grado de maldad, es de mal a peor, amigos. Y esto tenemos que entenderlo. Es algo lamentable, pero el estado del mundo va de mal a peor. Jamás el mundo va a salir de un problema en el que se ha metido, como es el caso de esta pestilencia. No va a salir, antes se va a empeorar. Leamos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así será, amigos, y los tiempos que vivimos dan testimonio que lo que dice la Biblia es certero. No sé qué más necesite una persona. Muchos salen todos los días a decir mentiras, pensando que la única forma de prosperar en este mundo es diciendo mentiras. Y, por supuesto, el justo castigo es que también sean engañados, como en efecto ocurre hoy en el mundo, con este tremendo engaño que hay, amigos. Es un tremendo engaño tan grande que a algunas personas simplemente están cerradas a la verdad. No hay manera de penetrar esa mente totalmente engañada y confundida. Lo único que nos queda es orar por esa persona, amigos, porque si esa persona no cambia, su estado será de mal a peor. Es tremendo, y ellos dicen, tenemos que hacer todo lo que podamos para volver a la vieja normalidad. Pero ¿qué pasa cuando la vida de las personas es un reflejo de una inmoralidad? Luego esa inmoralidad se refleja en el mundo físico en enfermedad. ¿Por qué? Porque las personas son pecadoras. Luego, amigos, vemos a los líderes globales diciendo que tienen que aprovechar esta crisis para prepararse para la próxima pestilencia. Y yo me pregunto qué saben ellos, amigos, porque la condición del mundo, según la Biblia, es de desastre. No porque yo lo diga, sino porque las personas dan prueba de ello cuando se comportan inmoralmente, rechazando el sacrificio que Jesús hizo en el madero, en donde Él, gracias a ese sacrificio, nos perdonó de haber violado la ley. Pero luego vemos que a las personas no les importa esto, y lo han tomado a la ligera, y están dispuestos a todo. Inclusive, si tienen que mezclar su ADN con el ADN de animales, con tal de salvarse, no entendiendo que cuando rechazan la ley de Dios, están rechazando al mismo que dio su vida, para que ellos fueran perdonados por violar la ley de Dios. Por esto está claramente escrito lo que ocurriría en el mundo, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Amigos, es un versículo clarísimo con respecto a lo que está ocurriendo hoy en día. Si tú no entiendes que has sido rescatado de la inmoralidad gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, pero si te da igual, no te importa, y luego andas en la inmoralidad buscando la prosperidad mundana, pensando que el mundo te va a dar la salvación, y no te importa lo inmoral que sea la solución que el mundo te propone.
para la salvación y tú te unes con inmorales, pero peor aún, con personas que por sus actos podemos ver claramente que son ocultistas y satanistas, y no te importa qué es lo que está pasando, el postrer estado de estas personas, o sea, del que así actúa, será peor que el primero. Amigos, entonces, ¿qué es lo que está por caerle y sobrevenirle a la humanidad al seguir rechazando la verdad? Es más enfermedad y más posesión demoníaca. Por eso tenemos que orar por nuestros gobernantes, para que no hagan pacto con la inmoralidad, porque terminarán llegando al punto de quedar poseídos por 7 demonios, para luego perseguir viciosamente a la iglesia inocente de Cristo. Miremos, amigos, esto que me envía un suscriptor de un hombre en Chile, que habla en contra de los mal llamados antibautismo negro, y miremos desde ya la simbología de la masonería que hace con el dedo de silencio en la boca, es decir, hace referencia al secreto, a la sociedad secreta, y luego en un programa chileno le dicen a este señor Mr. Satán. El caso es que el tal Mr. Satán es en sí un personaje de Dragon Ball Z, una serie de anime de los años 90, pero lo que más me llamó la atención es que en esta serie, que además esto lo hicieron hace mucho tiempo, este Mr. Satán aparece con este símbolo de la B en la mano, y todas las personas empiezan a aclamarlo, y todos empiezan a cantar el nombre de Mr. Satán, y eso como que le da más poder. Mientras él hace el símbolo de la B en la mano, lo curioso de todo, amigos, es que el símbolo de la B en la mano es el símbolo del bautismo negro, amigos. De nuevo viene la pregunta, amigos, ¿cómo podemos tener un solo punto de doctrina con ocultistas y satanistas? Recordemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, él la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, amigos. No dudemos qué es lo que viene. Advirtámosle a familiares y amigos que lo que viene es una tremenda posesión demoníaca para las personas que rechacen la verdad y se unifiquen con ocultistas declarados, amigos, como este señor Mr. Satán. Cuando tú te unes con satanistas, lo que viene para ti es la posesión demoníaca más horripilante, porque serás poseído por demonios que son inclusive más fieros y nefastos que aquel que de alguna manera te estaba atormentando, porque sabemos que la posesión demoníaca es extendida en el mundo, pero la intercesión de Jesús impide que estos demonios puedan tomar el control absoluto de la persona. Pero cuando la persona finalmente rechaza el sacrificio de Jesús para volverse inmoral y unificarse con ocultistas, como estamos viendo, lo que viene es una posesión de 7 demonios. Esto es tremendo, es gravísimo, amigos. Luego vemos al presidente Joe Biden declarando que ninguna enmienda de la Constitución es absoluta. Recontra plop, amigos. Esto es lamentable, amigos, es tremendo. Es decir, que Joe Biden está diciendo que todo derecho es relativo. Es decir, que el derecho a la vida es relativo. El derecho a la expresión es relativo. El derecho a la libertad de conciencia es relativo. El derecho a la propiedad privada es relativo. Semejante declaración, amigos, le abre las puertas a la anarquía en una sociedad. Es tremendo, pero recordemos que el Papa Francisco declaró que hay que ponerle límites a la libertad de expresión. Y recordemos su encíclica Fratelli Masoni Tutti, que dijo que el derecho a la propiedad privada es relativo. Si un pobre tiene hambre y quiere entrarse a tu casa a ver qué hay en tu nevera, puede hacerlo, porque tú estarías en deuda con el pobre. Recontra plop. De nuevo, amigos, esto no para. Todos los días aparece algo nuevo. Es lamentable oír que el presidente de la nación más poderosa del mundo diga que su ley es relativa. Es increíble. Sabemos, amigos, además, que los magistrados de las altas cortes supremas, algunos o la mayoría pertenecientes a la masonería, ya han sido adoctrinados en estos sofismas en los cuales no hay derechos absolutos, sino que todo derecho es relativo. Y el ejemplo que pone el presidente Joe Biden es que en un estadio nadie debería tener derecho a gritar ¡fuego, fuego!, porque obviamente causaría pánico en el público. Y que, según ese ejemplo, es decir, según ese sofisma, el Estado tendría que limitar el derecho de expresión. Sin embargo, ¿qué pasa? Si en verdad hay un fuego y alguien grita no fuego, fuego, sino grita aquí está la puerta de salida, salgan por aquí, pues esa persona no podría hacerlo, porque sería ilegal. Entonces, por ley, ya no se le podría advertir a las personas de cómo escapar del desastre. Recontra plop. Oh, no te preocupes, Ecusatón. El Estado les advertirá a las personas cómo escapar. Pero resulta que el Estado siempre ha estado equivocado históricamente. El Estado fariseo se equivocó. El Imperio Romano, con Nerón a la cabeza, se equivocó. Carlos V se equivocó y murió triste y aburrido en un claustro católico.
El rey Luis XVI subió tanto los impuestos hasta el punto que causó una revolución. Hitler se equivocó. Stalin se equivocó. Bill Clinton dijo públicamente que se había equivocado al no poder impedir la masacre en Ruanda. En fin, amigos, la lista es tan larga que aquí no terminaría jamás. El Estado siempre se equivoca. Entonces, jamás será el Estado el que avise del peligro venidero, el que le advierta al pueblo cuál es la puerta de escape. Jamás, amigos, será el Estado. Más, y cuando la puerta de escape es Jesucristo, y si se limita la libertad de expresión, lo que se busca es esconder del pueblo a Jesucristo, amigos. ¡Qué tremendo, amigos! Es lamentable. ¿Qué pasará en un mundo donde ya no se puede evangelizar por ningún medio? Porque ahora la libertad de expresión es un derecho relativo. Ahora el Estado puede limitarla. Recontraplop. Es un mundo perdido, amigos. Pero ve y pregúntales si los derechos del Papa son relativos. No, esos no son relativos. Esos son absolutos. Tremendo. Pero ya hemos visto y hemos estudiado esto, amigos. Las leyes universales son en lo que está basado el derecho universal. Son leyes eternas y globales y por tanto no son relativas. Lo que es relativo es el derecho positivo, que son los decretillos, estatutillos y regulacioncillas del Estado, de las cuales los gobernantes no se cansan de pasar. Esas varían de región en región, de época en época, de cultura en cultura. Pero los derechos naturales son eternos en el tiempo y son para todo el mundo. Jamás, por tanto, pueden ser relativos. Pero amigos, como nuestros gobernantes, algunos, la mayoría, están subyugados por sociedades secretas, tal vez en contra de su voluntad, como es el caso de la masonería, en donde a muchos gobernantes se les dice que tienen que decir esto o aquello, o la sociedad secreta va a revelar algún secreto oculto en contra del gobernante. Entonces, amigos, ¿qué es lo que pasa? El mundo va de mal en peor. Recordemos que el número 33 es este número predilecto de la masonería. ¿Y qué pasa? Esta es una sociedad secreta controlada por la Iglesia Católica, que históricamente es enemiga de la libertad de conciencia, amigos. ¿Qué pasa entonces cuando el presidente Biden dice que no hay ninguna enmienda en la Constitución que sea absoluta? Literalmente te está diciendo que la libertad de conciencia es relativa. Es decir, que tu derecho a adorar a Dios en espíritu y en verdad puede ser limitado por el Estado. Recontraplop. Pero de nuevo, ve y pregúntales si el Estado va a limitar el derecho de las personas de adorar al Papa. No, ese sí es un derecho absoluto. Las personas pueden adorar al Papa absolutamente todo lo que quieran, obedeciendo sus dogmas absolutamente, reposando en domingo y adorando a la Trinidad y recibiendo el bautismo negro. Esta es otra característica de la posesión demoníaca, amigos, es la hipocresía. Porque, amigos, cuando tú ves esta doctrina, porque esto ya lo dicen muchos jueces de Cortes Supremas, ya lo dicen. Esto no es nuevo lo que está diciendo el presidente, simplemente lo está haciendo público, amigos. El hecho es que sabemos muy bien que pronto declararán como día absoluto de reposo al domingo, pero luego el sábado es día relativo de reposo. ¿Qué pasa, amigos? Es hipocresía. Entonces, ellos manifiestan tener derecho absoluto siempre y cuando tú vendas tu conciencia. Es que, amigos, ¿qué es lo que pasa cuando el mundo se unifica con ocultistas, con satanistas, amigos? Son sofismas que se insertan y que llegan al punto de llegar hasta altas cortes supremas de los estados, en donde ahora las leyes positivas pretenden pisotear las leyes morales y naturales de Dios. Entonces vemos que se establece en el mundo una teocracia moralmente inmoral. Es tremendo, amigos, porque las leyes naturales son absolutas. Pero ¿qué pasa cuando una persona dice que sus valores morales son relativos, como hacen muchos adolescentes hoy en día? Todo es relativo, es la máxima del mundo en general. Yo soy bueno generalmente, pero en estado de emergencia soy malo. Es decir, eres bueno relativamente. Y de la misma manera el Estado se adhiere a su constitución normalmente, pero en un estado de emergencia se brinca la Constitución. Es decir, que el gobierno en época de prosperidad es moral y en época de emergencia es inmoral. Es de locos, amigos. Se supone que en una tragedia es cuando más morales debemos ser, pero el Estado declara que no. En época de tragedia, el Estado puede volarse todas las leyes, inclusive aquellas que fueron dadas por nuestro Creador, las leyes morales, decretando que si hay algún evento trágico, la libertad de conciencia debe ser limitada, cuando debería ser todo lo contrario, amigos, porque es en una emergencia cuando más morales debemos ser. Es tremendo. Recordemos lo que Jesús le dijo a un hombre después de haberlo sanado, en Juan capítulo 5 versículo 13 al 14. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese el que lo sanó, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amigos,
¿Qué pasa cuando, por ley, los estados se vuelven inmorales? ¿Acaso el pueblo será moral? El pueblo será también inmoral por ley. Y si el pueblo se vuelve inmoral después de que Jesús los había rescatado y los había sanado, lo que le sobreviene al pueblo es una cosa peor, amigos. Es tremendo lo que viene. Porque las personas conocieron a Jesucristo, se les predicó, tuvieron la Biblia en sus manos, declararon que conocieron el Evangelio, pero ahora declaran que todo es relativo, que ser hombre es relativo, y que está bien que un hombre se ponga una falda y que entre al baño de las niñas. Dicen, está bien tener hijos en tiempos de prosperidad, pero en tiempos de dificultad se puede asesinar al hijo en el vientre materno. Todo es relativo. No tienen ley moral, están despojados de la luz de Jesús, porque ellos mismos le dieron la espalda. Y ya vemos entonces cómo la historia de Caín y Abel se repite, en donde Abel guarda las leyes universales morales otorgadas por el Creador, pero esto le acarrea odio por Caín, quien es inmoral y quien no guarda las leyes universales otorgadas por el Creador, y que finalmente mata a Caín porque es inmoral. Asimismo, en el fin del mundo hoy, los Caínes inmorales, que ahora se unifican entre ellos dando prueba de que sí son Caínes, dicen que la culpa de sus desgracias es de los Abeles. Ellos no están dispuestos a mirarse a sí mismos y ver su estilo de vida inmoral y, al contrario, decretan que la culpa es de otros, porque sus pecados, según ellos, nunca los iban a alcanzar y pensaron que iban a pecar impunemente en la vida y que todo iba a ser dinero, trabajo, casa, carro, y así vivirían hasta morir de viejos. ¿Qué pensaban entonces? Que la inmoralidad jamás se iba a manifestar en forma de maldición en sus vidas. No, yo soy inmoral y merezco ser premiado hasta por el Creador. Y si sufro de alguna enfermedad, es por culpa de esos degenerados que no se cuidan. Recontraplop, amigos, es maldad absoluta. Es que no se puede ya ser humano, como lo habíamos dicho en otro video. Hoy, este derecho universal de ser humano ahora es relativo, porque, como todo ser humano, tenemos que salir a comer diariamente. Hemos sido creados como seres que tienen que alimentarse diario, y para eso tenemos que salir a trabajar diario. Es una condición natural del ser humano. Pero ¿qué pasa? No, ya no se puede. Te tienes que encerrar en tu casa hasta que el estado inmoral lo declare. Es un rechazo al Creador, amigos. Es la horrenda unión de las huestes de maldad que estamos viendo en el mundo. Y ahora, estas personas pretenden que el Estado les pague por no trabajar, lo cual es además inmoral. Recordemos, a menos que tú recibas tu pensión, porque en ese caso tú anteriormente pagaste para recibir una pensión. Entonces, no es inmoral porque es tu dinero. Pero aquellos que pretenden que el Estado les dé dinero sin haberlo trabajado, eso es inmoral. Y así los habitantes inmorales, por supuesto, están felices de quedarse encerrados en su casa viendo películas inmorales. Amigos, entonces el estado del mundo es de mal a peor, como lo dice la Biblia. Por esto está escrito en Mateo capítulo 9, versículo 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. El mundo quiere ser salvado en sus pecados. Por eso es que practican ritos y ceremonias inservibles con tal de que los salven en sus pecados, porque no se quieren arrepentir y quieren que el mundo siga en su inmoralidad por secula seculorum, como dicen ellos, siempre poniéndole remiendos a la injusticia y a la inmoralidad. Y lo que ha ocurrido es que la injusticia y la inmoralidad se han incrementado. No han seguido la regla decretada por Jesús, que dice arrepentíos y convertíos, es decir, un cambio total de hombre viejo a hombre nuevo. No, eso no lo quieren. Buscan que la falsa ciencia les dé algún antídoto para que el hombre viejo pueda seguir operando inmoralmente en este mundo. Un mundo, amigos, que recordemos, vomita a la inmoralidad. Es lo que ocurre. Los moradores de la tierra inmorales son vomitados y odiaron a Dios porque luego terminaron persiguiendo a quienes son fieles a Dios, culpándolos a ellos de sus desgracias, dando prueba que al perseguir al pueblo de Dios, culpan en realidad a Dios por sus desgracias. Y ya estamos viendo esto, amigos. Es una persecución generalizada, no solo del Estado, sino también de las personas y de la misma iglesia, porque todos se han unido con ocultistas y satanistas, amigos. Es tremendo. Y cuando se les venga
más desastres, más calamidades, más pestilencias. ¿Qué harán? Maldecirán a su Dios. ¿Y cómo maldecirán a su Dios? Maldecirán precisamente al pueblo de Dios, amigos. Tremendo. Hasta pronto, hermanos.